Es bien interesante la comparación que queda sugerida en la liturgia de hoy. Comparación entre uno de los héroes, podríamos llamarlo, del Antiguo Testamento, un hombre muy fuerte físicamente, llamado Sansón, y luego uno de los grandes santos en el Nuevo Testamento, San Juan Bautista. Hay una comparación muy provechosa cuando miramos a estos dos varones. Ambos fueron elegidos por Dios y fueron elegidos antes de su nacimiento. Ambos fueron elegidos para luchar contra los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios en la época de Sansón eran fundamentalmente los filisteos. Los enemigos de Dios en la época de Juan el Bautista pues son básicamente los pecados. Por eso los enemigos de Dios en la época de Sansón eran exteriores, eran personas humanas. Así se miraban las cosas a la altura del libro de los Jueces. Estamos hablando más o menos del siglo XII, siglo XI antes de Cristo, siglo XII antes de Cristo. En aquella época se pensaba que los enemigos eran seres humanos, personas humanas. En ese caso los filisteos. Mientras tanto, en el caso de Juan Bautista, los enemigos no son personas humanas. Los enemigos son los pecados. Por eso la predicación de Juan Bautista es una predicación para reconocer el pecado, para lavar el pecado, para salir de la cárcel del pecado, para sacar el pecado de nuestra vida. Por eso podemos decir también que la lucha de Sansón fue una lucha exterior, mientras que el combate de Juan Bautista, lo que nos enseña Juan Bautista es el combate interior. Pero hay que combatir, hay que combatir. Y por eso todo lo que en el Antiguo Testamento aparece como guerra contra tal pueblo, que vamos a luchar contra los hijos de Amalek, vamos a luchar contra los moabitas, vamos a luchar contra los egipcios, vamos a luchar contra los asirios. Todas esas peleas, numerosísimas guerras y peleas que aparecen ahí contra el rey Og y contra el rey de Basán, todas esas peleas que eran peleas corporales, materiales contra seres humanos, nosotros hoy entendemos que esas peleas tienen un sentido diferente, y el sentido diferente es el combate contra las fuerzas espirituales. Es decir, yo tengo que encontrar cuáles son mis filisteos, yo tengo que encontrar cuáles son mis egipcios, cuál es el faraón que trata de adueñarse de mi vida. Yo tengo que encontrar cuál es el Senaquerib, ese era un rey asirio, el Senaquerib que está asediando la obra de Dios, que es mi Jerusalén. Yo tengo que encontrar cuáles son esos Og y esos Basán de mi vida que me están impidiendo la entrada en la tierra prometida. Esto que estoy describiendo es lo que se conoce en la interpretación bíblica como una lectura alegórica. Es decir, yo voy trasladando lo que allá se describía de un modo material, repito, y de un modo corporal, yo lo voy trasladando a las realidades espirituales que son las que me revela el Nuevo Testamento. Y debe quedar clara la superioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, así como está clara la superioridad de Juan Bautista sobre Sansón. Porque ya sabes que Sansón, por estar únicamente preocupado de la lucha exterior, no cuidó el combate interior, el combate de su corazón, y en su corazón se dejó dañar. Se pudrió el corazón de Sansón por la pasión, por la lujuria, porque se dejó envolver por una mujer filistea. Él estaba tan ocupado derrotando filisteos que no se dio cuenta que lo estaba derrotando una filistea. Ahí es donde se ve que la lucha puramente exterior y la lucha puramente material y puramente corporal, y el estar creyendo que todos los problemas están en esta persona, en este grupo, en este partido político, en esta tendencia,
Estar señalando así, lo único que termina mostrando es que no hemos terminado de descubrir, no hemos terminado de entender dónde está el verdadero combate, y eso es lo que nos enseña Juan Bautista. Así que saquemos la lección, hermanos queridos, aprendamos la gran diferencia que hay entre lo que realiza Juan el Bautista, que realmente nos pone en la ruta del Mesías, y lo que realizó Sansón, que aunque tiene su mérito, pues estaba tan incompleto que después el mismo Sansón fue vencido. Gran vencedor en tantas batallas y tan escandalosamente vencido en la batalla interior. Hay que cuidar ese combate interior, hay que cuidar esa victoria interior, porque es ahí donde empieza verdaderamente el reinado de Dios en nuestra vida. Hermoso mensaje para terminar nuestra preparación de Adviento. Que Dios te bendiga.